Buen día, aprendices, espero que se encuentren muy bien. Esta es la explicación básica y general de cómo vamos a adelantar las prácticas de procesamiento de alimento. Recuerden que estamos divididos en dos grupos, entonces la idea es que sigamos asistiendo en esos dos grupos, a menos que se haga una redistribución de los aprendices para que podamos ir de forma equitativa en cuanto al número de aprendices. Eso se lo voy a estar comunicando siempre antes de cada práctica. Asimismo, con respecto al horario de la práctica, recuerden ustedes que hay que diligenciar una encuesta antes de ingresar a las instalaciones del SENA, pero la idea es que esas también las realicen esa encuesta después de la información que yo les suministre. Es posible que en algunos días, en algunas fechas, nos toque asistir en horas de la mañana, dado la disponibilidad de los espacios de la planta de procesamiento de alimentos. Entonces, eso también se lo voy a describir antes, se los voy a comunicar antes de cada práctica. A manera general, ¿cuál va a ser la dinámica que vamos a trabajar de aquí en adelante con respecto a la parte de procesamiento de alimentos? Entonces, se va a compartir la formulación, la ficha técnica del proceso que vamos a elaborar para que ustedes la repasen y sepan qué van a llegar a elaborar. Recuerden que una de las primeras operaciones que vamos a realizar antes y al finalizar nuestras prácticas de procesamiento de alimentos, entonces son las operaciones de limpieza y desinfección. Esas serán explicadas por el instructor en compañía de las personas de apoyo que nos estén colaborando en la planta de procesamiento de alimentos. Después de que ustedes realicen sus actividades de limpieza y desinfección, procedemos a elaborar el producto que vayamos a elaborar ese día de práctica. Entonces, como les digo, para esa primera clase vamos a elaborar arequipe. Antes de cada práctica yo les estaré enviando el diagrama y la ficha técnica de cada producto que nosotros vayamos a elaborar. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que estudiar muy bien este diagrama de flujo para que sepan qué es lo que vamos a hacer. Asimismo como su ficha técnica y su formulación. Después de haber estudiado eso y ya estar en nuestro momento de procesamiento de alimentos, en la siguiente sesión de trabajo, en la cual ustedes no van a estar conmigo, sino que va a ser un trabajo descolarizado, ustedes van a hacer el informe de práctica. Entonces, básicamente todas las prácticas, sin importar el producto alimenticio que estemos elaborando, van a contar con estos puntos a elaborar ustedes en sus grupos de trabajo. Entonces todos los informes van a llevar una sección de introducción, de objetivos y la parte ya del procesamiento del producto lácteo que estemos elaborando, como les dije en esta primera clase de Arequipe. Entonces, como primer punto, ustedes van a describir la parte del flujograma de proceso, la explicación de las finalidades de cada etapa de proceso y los controles que se van a aplicar en esa etapa de producción. Para ello, todas las prácticas vamos a utilizar este formato básico, donde ustedes en la parte central van a describir con un diagrama de flujo, así como se lo presentó en la ficha técnica, van a presentar cuál es el orden que se realizó para elaborar el producto alimenticio. Eso sería el diagrama de flujo. Cada una de estas operaciones es posible que tenga unos controles de operación. Entonces, esos controles de operación, ¿de dónde van a sacar la información? La van a sacar del diagrama de flujo junto con las explicaciones que se brinden en el momento de la práctica. Y la finalidad de la operación, si ustedes la van a ir descubriendo a lo largo de cada una de las etapas del proceso mientras estemos elaborando el producto. Pero entonces para que sepan que ustedes tienen que llenar la finalidad de cada proceso junto con el diagrama de flujo. A manera de ejemplo, entonces por ejemplo si estamos manejando en nuestro diagrama de flujo el proceso de neutralización, entonces supongamos que en este momento va la neutralización. Entonces ustedes van a describir cuáles son los controles que se van a implementar en este proceso. Entonces posiblemente haya un control de temperatura, asimismo como un control de los pesos de las materias primas que se estén utilizando. Y la finalidad de la neutralización, una de sus finalidades puede ser controlar el pH de la leche, así como favorecer las reacciones de caramelización del proceso que estemos elaborando.
eso ya lo iremos hablando más adelante. Pero entonces la finalidad es que ustedes vayan completando este diagrama de flujo, como le digo, junto con la ficha técnica y con las explicaciones que se estén brindando. Entonces aquí dice, este análisis se realizará en la tabla procesos de producción, que es esta tabla, procesos de producción. Vamos a llegar al segundo punto, que es la formulación trabajada, donde ustedes pues van a hacer una serie de cálculos, preferiblemente en Excel, para que nos vayamos también familiarizando con esta herramienta. Entonces, dentro de la formulación trabajada, ustedes van a incluir la información de cálculos, rendimientos, número de unidades y costos. A manera de ejemplo, se le propone que ustedes utilicen el formato cálculos de costos de producción, el cual también se los voy a incluir en este momento cuando les envíe la información. Entonces, en esta tabla se va a presentar la información referente a cuáles son las materias primas que se están utilizando y el porcentaje de su utilización. Esa información puede salir de la formulación que está en el archivo o de las variaciones que hagamos en esta formulación durante el momento de la práctica. Sus tareas, ¿cuál es? Es calcular qué cantidades de esas materias primas se van a utilizar para cada una de ellas, fácilmente con una multiplicación, división, regla de 3 y con una información que se les suministrará o que ustedes puedan dominar, pueden incluir la parte de costo por kilogramo de cada una de esas materias primas, así como el costo total de las materias primas para ya conocer el total de producción. Y la parte que ustedes tienen que apuntar y calcular durante y después de su práctica son las partes referentes a las unidades que se produjeron, el peso promedio de cada una de esas unidades, el rendimiento y el costo unitario del producto. Eso también lo ampliaremos durante el momento de la producción. Luego, la parte más importante de esa parte de la formulación y de sus cálculos tiene que ver con respecto al análisis e interpretación de esa información. Entonces, la idea no es simplemente eh, que ustedes presenten la tabla con unos costos, sino que ustedes analicen e interpreten esa información que ustedes están presentando para mirar qué rendimientos, qué cálculos, qué costos y si es un producto favorable, no favorable o qué aspectos se puede mejorar, etc. Después de cada práctica va a haber una sección de preguntas. Para el caso puntual de la primera práctica, en la información que también se les va a suministrar están las preguntas que ustedes van a consultar. Y por último, después de cada práctica y después de cada elaboración del informe de la práctica, ustedes van a concluir con una serie de análisis, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Esa es la explicación breve de lo que vamos a estar trabajando de aquí en adelante durante la parte de procesamiento de alimentos, así como los informes de cada una de las prácticas. Las dudas las resolveremos en el transcurso de cada una de las prácticas. Muchas gracias, feliz día.